La semana pasada cubrimos la encarnación de Jesucristo y esta noche cubriremos el nacimiento virginal de Jesucristo. Hace 2 semanas, Pastor David concluyó 2 enseñanzas acerca de la deidad de Jesucristo y en esas 2 semanas nos estábamos fijando nuestros ojos en quién era Jesús, el Dios verdadero. La semana pasada miramos la encarnación de Jesucristo y consideramos lo que Él había hecho, el inicio de la obra de Cristo. El Hijo Eterno se bajó tomando humanidad verdadero y tomó el camino hacia la humillación para nuestra salvación. Ahora, eso no es un milagro aislado, hermanos, pero algo prometido desde hace mucho tiempo, el camino hacia la redención. La semilla de la mujer, el protoevangelio que habíamos mirado en Génesis 3:15. En la plenitud del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que Él pudiera obedecer por nosotros, sufrir por nosotros y redimirnos. La concepción virginal es la manera de Dios sabio de darnos un Salvador que es verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Él puede compadecerse con nosotros, puede salvarnos. Él es capaz de hacer esas cosas por nosotros. Esta noche hacemos la próxima pregunta. ¿Cómo llegó Él? Si el Verbo se hizo carne, ¿por qué medio santo el Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza? ¿Por qué medio? Y la respuesta es, vino por medio de una virgen. Veremos esta noche en la concepción virginal, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Eso protege completamente su deidad y su verdadera humanidad impecable. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que nos cubras con tu sombra por medio del Espíritu Santo para que podamos ser bendecidos esta noche por tu palabra, para que podamos entender las verdades que nos explica tu palabra y que tengamos oídos para escuchar y ojos para ver lo que el Espíritu dice esta noche. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Qué quiere decir, hermanos, cuando decimos el nacimiento virginal? ¿Qué significa actualmente? Y quizás sería mejor dicho el concepción virginal. Y de la manera, el razón que les estoy diciendo eso es porque no queremos confundirnos. No fue algo sobrenatural los 9 meses, el embarazo de 9 meses. Estamos hablando de la concepción nada más, el punto en que el Espíritu Santo cubrió a María. Eso es lo que estamos hablando. El nacimiento fue algo ordinario. El Hijo Eterno asumió una verdadera naturaleza humana por la acción del Espíritu Santo al cubrir con su sombra a la Virgen María. Lucas 1:35 nos dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y creo que ahí lo tienes en Mateo también. 2 naturalezas en un solo persona. Eso lo cubrimos la semana pasada también. Cómo el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana y se convirtió en un ser humano sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser. Fue 100% Dios y 100% humano. Y estaba buscando una manera de explicarse, un comentario quizás que podía
tener todo en un solo párrafo y encontré el Confesión de Westminster, que es algo de las doctrinas de las iglesias reformadas, y dice así en capítulo 8, sección 2. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia e igual al Padre, al llegar la plenitud de los tiempos, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales y debilidades comunes, pero sin pecado, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, de su misma sustancia. Clave: de modo que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divinidad y la humanidad, se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, y a la vez un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y eso fue lo que sucedió cuando Jesucristo fue concebido por medio del Espíritu Santo. Y eso fue profetizado hace mucho tiempo, hermanos. Ya habíamos platicado la semana pasada acerca del protoevangelio. Isaías 7:14, vamos a ver el cumplimiento de la Virgen María. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Eso fue profetizado en el Testamento Antiguo y aquí está cumplido en el Testamento Nuevo. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Eso fue profetizado. Y hemos hablado mucho de las profecías cuando Pastor David hizo las declaraciones proféticas de Jesucristo hace unas semanas. Pero hablando de profecías, hermano, no sé si yo estaba leyendo un libro de 1958, se llama La ciencia habla. Fue un matemático que escribió este libro, Peter Stone, y él hizo unas calculaciones de cuáles son las probabilidades de que de una persona cumpla 8 profecías, solamente 8 de las profecías, y habían muchas profecías. Y entonces él dio un ejemplo, una ilustración, y él dijo: si queremos saber cuáles son las probabilidades de que un hombre se cumpla solo 8 profecías, dijo, el estado de Texas, el estado más grande de Estados Unidos, toma Texas y llena Texas 2 pies de alto con monedas de plata, 2 pies de alto en todo el estado de Texas, y véndale los ojos a una persona y dile que escoja una sola moneda que has marcado con X, y eso serían las probabilidades de que alguien se cumpliera 8 profecías que cumplió Jesucristo. Ahora, otro ejemplo. Si queremos verlo más allá todavía, 48 profecías, hermano, 48. Dice, toma todo el mundo. Eso fue la ilustración. Toma todo el mundo y llénalo 120 pies de alto con esas mismas monedas, y ponle una marca en una sola moneda, y dile a una persona con sus ojos vendados que escoja esa sola moneda que has escondido en toda la tierra, y si lo tina correctamente, eso serían las probabilidades de que alguien haya cumplido 48 profecías. Pero hermanos, eso no es todo. Jesús cumplió más de 300 profecías, más de 300. Tan solo ese número que vemos aquí, eso es lo que llamamos 10 elevado a la potencia 157. Es 1 seguido por 157 ceros, simplemente un número imposible. Imposible.
necesitamos entender, la evidencia está en las Escrituras de que servimos un gran Dios, un Dios de la imposibilidad. Y cuando miramos el milagro de que Jesucristo fue concebido adentro de la Virgen María, necesitamos asombrarnos de esas cosas. No solamente podemos leerlo como si nada, necesitamos leerlos con un sentido de asombro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue necesario teológicamente el nacimiento virginal? ¿Por qué fue necesario teológicamente? Verdadera humanidad y verdadera unidad. Él tenía que estar como nosotros en todos aspectos, hermano, en todos aspectos. Hebreos 2, 14 a 17. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte y el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida, tú y yo. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él tenía que hacer como nosotros en todos aspectos, para poder redimirnos. Y por eso Él lo llaman el segundo Adán. Él es el segundo, porque el primer Adán no lo cumplió, hermanos. El primer Adán no lo cumplió. Tenía que venir Jesús a terminar lo que el primer Adán no pudo hacer. Teológicamente, ¿por qué fue necesario el nacimiento virginal? Su impecabilidad fue preservado en todo eso, hermanos. Su impecabilidad fue preservado. Fue concebido por el Espíritu Santo sin culpa y sin corrupción heredada. El pecado de María no fue transferido a Jesucristo. Acuérdate que fue un milagro, y en poco vamos a hablar de los errores en la Iglesia Católica para poder hablar un poquito más de eso. María, su pecado de María no fue transferido. Acuérdate que fue un milagro, hermanos. Fue un milagro. Muchas personas dicen, bueno, si todos no alcanzan la gloria de Dios y todos estamos sin pecado, ¿cómo es posible que el pecado de María no tocó a Jesús? Y simplemente fue un milagro, un milagro. El Espíritu Santo lo preservó. Segundo de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció el pecado. Entonces sabemos que nada de María fue transferido a Jesús. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, sin pecado. Y Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Ahora, otra razón. ¿Por qué fue necesario el nacimiento virginal? Él tenía que cumplir el pacto y tenía que cumplir la ley. ¿Cómo llegó él? La palabra nos dice que fue nacido bajo la ley, para obedecer donde Adán y Israel habían fallado
anteriormente. Romanos 5, 18 y 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, tú y yo. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Él tenía que hacer eso para cumplir con la ley, vivir bajo la ley y cumplir la ley donde Adán no lo había cumplido. Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplirlo. Él nunca llegó para abolir la ley, siempre era para cumplir la ley, siempre. Habíamos platicado la semana pasada cómo la ley no podía salvarnos. Nunca era la intención de la ley salvarnos. Jamás iba a ser posible que alguien cumpliera con la ley. Simplemente la ley estaba puesto para que nosotros miráramos que era posible cumplir con la ley, para mostrarnos nuestro pecado y llevarnos hacia Jesús. ¿Por qué fue necesario virginalmente o teológicamente el nacimiento de Cristo? Vemos la adecuación para la unión hipostática, el hecho de que es una sola persona con dos naturalezas. Debido a la santa unión de Dios y el hombre en Cristo, el nacimiento virginal era la única forma apropiada que Él asumiera la verdadera humanidad sin heredar el pecado humano. Era la única manera. Por eso fue teológicamente necesario el nacimiento virginal. Otra razón, porque la salvación fluye de la persona de Cristo. Porque la salvación fluye de la persona de Cristo. Tenemos que entender, hermanos, que tan bello que fue la cruz, la obra de Cristo sobre la cruz, no es la cruz que nos salva, es Jesús que nos salva. Nuestros ojos están puestos en Jesús. Lucas 1:35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nosotros miramos a Cristo, miramos a lo que Él es, la persona de Cristo, lo que habíamos mirado hace 2 semanas en la deidad de Cristo, sus atributos, Él. Si queremos seguir en el Evangelio, hermanos, tenemos que seguir a Cristo. No seguimos sus obras, no estudiamos la palabra simplemente para conocer más. En el cielo no vamos a necesitar la Biblia, hermanos. ¿Sabías eso? Porque estaremos con Cristo. La Biblia está aquí. Tenemos la Biblia para llevarnos a Cristo. La salvación fluye de la persona de Cristo. Si no fuera Él Dios con nosotros, no habría salvación en la cruz. Hechos 20 y 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y aquí clave, la cual Él compró con su propia sangre. Él lo compró. La cruz no la compró, Él la compró. Y Juan 2:2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Salvación fluye de la persona de Cristo. Ahora,
Quizás puedo contestar algunas preguntas antes de que llegamos a las preguntas y respuestas. Alguien diría, los milagros no sucedan. Dirían ellos, los milagros no sucedan. Hay personas que creen en la resurrección de Jesucristo, pero no crean en el nacimiento virginal de Jesucristo. Pero hermanos, el cristianismo se sostiene o se derrumba según la resurrección. Si Dios resucita a los muertos, la concepción virginal no es ningún obstáculo, no es ningún obstáculo. Lucas 1:37 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces, yo creo que tú y yo hemos encontrado esas personas que estamos tratando de convencerlos con nuestras palabras y decirles argumentos para poder convencerles, pero hay personas que simplemente no quieren creer a menos que tengan la evidencia, a menos que Cristo viene enfrente de ellos y le dice, ellos no van a creer. Pero por eso, ninguna cosa será imposible para Dios. Llega un momento, hermanos, porque hay muchas cosas que no entendemos en la Biblia todavía y jamás lo entenderemos de ese lado del cielo. Habíamos hablado hace 2 semanas acerca de los atributos incomunicables de Dios y sabemos que Dios es incomprensible. Si pudiéramos entenderlo, no lo necesitaríamos, pero ponemos nuestra fe en Él, dependemos en Él y creemos en todas sus reglas, todo lo que Él dice en la palabra. Duda número 2. ¿Por qué no solamente adoptar a un adulto sin pecado? Acuérdate, hermanos, que él tenía que ser una persona impecable, sin mancha, sin pecado, toda su vida. Podemos decir quizás a Adán fue criado, no fue nacido, fue criado por Dios, pero él empezó perfecto. Y también Jesús tenía que empezar su camino perfecto y eso llegó con el nacimiento virginal de Jesucristo y tenía que vivir toda su vida sin pecado para cumplir y terminar lo que el primer Adán no podía hacer. Él tenía que nacer bajo la ley y obedecer desde la cuna hasta la cruz, como nuestro último Adán. Galatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y luego Romanos 15:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Tú y yo somos constituidos justos por la obediencia de Cristo, no por nuestra obediencia, porque nosotros no pudimos cumplirlo. Adán no podía cumplirlo. Necesitamos a Jesús. Ahora somos salvos por las obras de Él, la obediencia de Él, lo que Él hizo, no lo que hicimos nosotros. Hebreos 5:8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Él tenía que aprenderlo. Él tenía que hacer caso en cada momento. Él tenía que ponerse atención en los órdenes que le daba su madre y padre, me imagino. Entonces tenía que aprender la obediencia. Por eso no podemos simplemente adoptar un adulto que no ha pecado. Es más, dudo que encontramos un adulto que no ha pecado. Hermanos, ¿por qué no hablamos ahora de las diferencias entre el catolicismo y el cristianismo? Muchas personas comparan los cristianos y los católicos y según dicen que somos una gran familia, los católicos se representan como cristianos, ellos es como algo sinónimo que ellos usan. Y ellos tienen muchas creencias acerca de María, la Virgen
María. Pero nosotros, esas doctrinas, las doctrinas marianas, los rechazamos por completo. Uno de ellos, hermanos, es lo que se llama en el griego Theotokos, Madre de Dios, que la Virgen María fue Madre de Dios, y eso simplemente, cuando lo dices, no puede ser, es imposible. Primero, no tenemos ninguna referencia. Quizás ellos están haciendo la conexión debido a que Jesús nació de la Virgen María y Jesús es Dios, entonces concluimos que ella fue la Madre de Dios, y simplemente es algo que no puedes hacer, porque si decimos eso, imagínate, tuviéramos que decir que María existía antes de Dios, si ella fue la Madre de Dios, y es algo imposible. Rechazamos esa doctrina mariana. La concepción inmaculado, la sin mancha, o el hecho de que María, la Madre de Jesús, fue preservado y libre de pecado y toda mancha del pecado original desde el momento de su concepción de ella. Que ella fue concebido en una manera ordinaria, pero no heredó el pecado original. Y todas esas doctrinas marianas, simplemente no existe ninguna evidencia en la Biblia para aprobarlo. Y eso es el clave. Si leemos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar la verdad, hermanos. Pero hay personas, hay cristianos que les preguntaría si quizás ellos dirían, sí, eso es cierto, pero lo dirían porque no saben lo que dice la palabra de Dios. La asunción que María ascendió, su cuerpo y su alma en el cielo, quizás algo parecido a la ascensión de Jesucristo. Entonces simplemente estamos mirando a personas en la Iglesia Católica que están buscando un ídolo. Están buscando un ídolo, están buscando la idolatría, y tenemos que reconocer, están tratando de pintar a María como si fuera como Jesús, o son coiguales, y eso no es cierto. Conceptos de mediadora o corredentora. Conceptos de mediadora o corredentora. La Escritura no ofrece ninguna evidencia de la impecabilidad de María, su mediación universal, ni su reinado celestial, porque algunas personas la pintan como si fuera una reina del cielo. Solo Cristo es el mediador de nuestra gracia, solo Cristo. Y con todas esas doctrinas tenemos que entender lo que dicen las Escrituras. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron y no alcanzan la gloria. Todos pecaron, incluyendo a María. Primero Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Yo sé que quizás ustedes han escuchado que existe un libro en el libro de Hebreos que se llama el libro de los héroes, pero creo que es mejor dicho, Paul Washer ha dicho eso, dice, solamente hay un héroe en la Biblia y se llama Jesucristo. Su virginidad perpetua, hermanos, su virginidad perpetua es otra de esas herejías que tenemos que mencionar. Eso fue una opinión de los reformadores al principio, pero no es bíblico. El Testamento Nuevo da referencia a sus hermanos y sus hermanas. Dice Mateo 13, 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
Significa que ella tenía relaciones sexuales ordinarias después que tuvo a Jesucristo. Mateo 1:25 lo dice así: y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Hasta que dio a luz. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces no es cierto cuando dicen de su virginidad perpetua. Ahora hablamos por último la veneración o de honrarla. Y hermanos, nosotros sí honramos a María por lo que ella dice. Si leas las Escrituras te darás cuenta que ella fue una niña muy piadosa que sabía la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios. Ella citó en su canción, cuando ella, después que había descubierto lo que el Señor iba a hacer en ella, ella hace una canción bellísimo. Pero esa canción que ella hace nos muestra, indica que ella conoció muy bien la palabra de Dios, conoció el Testamento Antiguo. Entonces honramos a ella por su rol único que ella tenía, pero de la misma manera que honramos a otras personas que tienen cualidades que nosotros. Aquí hay hermanos en esta iglesia que los veo y yo digo, wow, qué don, qué talento que tienen ellos. Quisiera yo ser como ellos, pero no lo soy. Entonces, pero aspiro y los honro para la persona que ellos son. Y de esa misma manera, como Pablo dice, imíteme a mí mientras que imito a Cristo. Y debería de haber cosas en hermanos verdaderos que queremos imitar. Y debemos de honrarlos a ellos para esto. Entonces honramos a María, pero no oramos a María. Honramos a María, pero no oramos a María. Nuestra oración y confianza se debe a Dios solamente, hermanos, solamente. Lucas 1:28. Mira lo que dice Elizabeth a María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella estaba elogiando a María y era merecido. Pero hay una diferencia entre honrar y exaltar, hermanos. Hay una diferencia de honrar y exaltar. Y tenemos que saber esa diferencia. Nunca exaltamos a nadie. Ningún ser humano merece exaltación más que Jesucristo. Entonces podemos decirlo de esa manera: exaltamos el Dios de María. Exaltamos el Dios de María, pero no a María como co-salvadora. Mantenemos nuestros ojos fijos sobre el Hijo a que ella nos apuntó, hermanos. Juan 2:5 lo dice así. Acuérdate cuando Jesús cambió el agua a vino. Ella dijo, las mismas palabras de María. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que Él les diga. De sus propias palabras no podemos escucharlo de una persona mejor que ella. Ella misma está diciendo: no me miras a mí, fíjese en Él. Él es el camino y Él es la verdad. ¿Cómo aplicamos este evangelio, este nacimiento virginal en nuestra vida, hermanos? Creo que la manera número 1 sería por medio de la humildad. Vimos la semana pasada cómo Jesucristo se humilló para alcanzar a nosotros. Primero se bajó del cielo y llegó a esa tierra miserable. Después Él tuvo que nacer en un pesebre. El Verbo ni podía hablar cuando Él nació. Después Él llegó como un esclavo, nos dice Filipenses 2. Un esclavo se humilló más. Y durante de toda su vida fue abandonado por sus discípulos, escupido por otras personas, traicionado por otros discípulos.
y colgado como un criminal, nuestro Señor se humilló por nosotros. Y creo que lo menos que podemos hacer nosotros es humillarnos por los demás, humillarnos por los hermanos que nos vemos aquí en la iglesia. Servir uno al otro para la gloria de Dios. La seguridad es otra aplicación que podemos mirar, hermanos. Nuestro Salvador es verdaderamente humano y realmente santo, y Él puede compadecerse de nosotros y salvar a nosotros mismos. Hebreos 2:18 dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él puede ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. No sé si alguna vez ustedes lo han dicho, o no sé si soy yo, pero esos momentos en cuando dices, nadie me entiende. Nadie, todo el mundo, nadie me entiende. Y ahora, por lo menos, hermanos, por lo menos Jesús sabe, Él puede entendernos porque Él pasó por todo lo que hemos pasado y peor. Alabanza. Por último, en la aplicación aquí debemos de aprender que debemos de alabar a nuestro Señor. Debemos de mirar a ese milagro del nacimiento virginal que el Espíritu Santo logró. Y debemos de maravillar como María que el infinito santo Dios llegó a salvarnos. En Lucas 1, 46 y 47, María está hablando y ella va a empezar su canción a Dios, va a empezar a adorar a Dios por lo que fue revelado por el ángel. Y ella dice eso en Lucas 1, 46 y 47. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes lo han leído las Escrituras de esa manera? No son simplemente versículos que debemos de leer y tachar que lo hemos leído. Quizás me gusta lo que dice Paul Washer, dice, hay momentos en que leemos la palabra de Dios con las botas puestas. Significa que realmente estamos tratando de entender lo que dice, estamos estudiando, preparando, etc. Y después hay tiempos en que quitamos las botas y simplemente leemos las Escrituras y los disfrutamos, hermanos. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hermanos, la encarnación, el nacimiento virginal de Jesucristo no solamente fue un momento en la historia, sino fue un mensaje para nuestros corazones. Thomas Watson, un pastor puritano, dijo, ya que Cristo se encarnó, esforcémonos para que Él nazca espiritualmente en nuestros corazones. Que ese mensaje nos cubre completamente por el Espíritu Santo y entra en nuestro corazón para que podamos darle a Él completamente toda la gloria y honra que Él merece. Oremos. Señor, bendito sea tu gran nombre. Gracias, Señor, por lo que hiciste, Señor. Te humillaste por nosotros. Hiciste mucho más que podemos imaginar y quizás jamás que entenderemos por el resto de la eternidad, Señor. Gracias. Nos asombramos de tu palabra y por lo que hiciste de nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.